Bienvenido a Aliment Talk, el podcast que discute los avances científicos y tecnológicos para una alimentación sostenible. Buenos días, bienvenidos a Aliment Talk, el podcast en el que conversamos sobre avances científicos tecnológicos para una alimentación sostenible. Hoy con nuestro último episodio. Hoy tenemos como invitados a la mesa a los insectos. Con este tema cerramos un ciclo de charlas en torno a una alimentación sostenible y para el futuro. Doy la bienvenida al copresentador del día de hoy, Jorge Arturo Torres, vicerrector de Asuntos Estudiantiles de Uniagraria. Hola, Jorge. Buenos días, Mariluz. Buenas tardes para Dailán. Es un placer y un honor acompañarlos en el episodio de hoy. Muchas gracias. Bueno, Jorge, hoy nos acompaña, como nombraste, a una gran amiga mía y colega, Dailán Tomsa Sosa, que nos habla, hoy está en Italia, pero pues ella representa la Universidad de Gante en Bélgica. Hola, Dailán, buenos días desde Colombia. Hola, buenos días, Mariluz. Buenos días, Jorge. Es un gusto estar hoy compartiendo este espacio virtual con ustedes y con todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, bueno, pues también invitamos a la audiencia, les agradecemos por acompañarnos hoy y a que por favor realicen preguntas que quieran hacer directamente a Dailán durante la charla que ella nos va a hacer hoy y pues pueden escribirlas en la sección de comentarios y en el momento prudente pues yo las iré formulando. Dailán, de verdad es un gusto muy grande pues compartir mesa hoy con Jorge, un gran amigo, y contigo. Y para la audiencia quiero contarles, Dailán es una científica mexicana que está radicada en Bélgica, hoy desde Italia, como les digo. Pero Dailán, háblanos un poco de tu trayectoria pues en el mundo de los insectos. Pues yo caí en este mundo casi por error, digamos, no por error, sino por cosa circunstancial, como muchas veces pasa, ¿no? en la vida. Estando a mitad de mi doctorado en la Universidad de Wageningen en Holanda, comencé esto casi como un proyecto alterno, ¿no? Había una colega que estaba también haciendo su doctorado en proteínas de insectos y pues una tarde estando en el laboratorio vi que estaba extrayendo la grasa y la pesaba y la tiraba a la basura. Y mi doctorado es acerca de grasa láctea, o sea, mantequilla, grasa de la leche, en donde me dedicaba a hacer todo tipo de análisis químicos, ¿no? Entonces, como que casi me da un infarto al ver que tiraba la grasa a la basura, ¿no? ¿Por qué estás tirando la grasa a la basura? No, pues porque yo nada más la peso y ya no me interesa, ¿no? Yo estoy en la proteína. Entonces, ahí nos salió casi como un juego entre las dos, éramos grandes colegas y pues entonces dijimos, bueno, dame tu grasa, yo la analizo y a ver qué sale, ¿no? Pues uno tiene supervisores y todo eso, entonces tuvimos que pedir permiso a los supervisores para ver si nos dejaban. Y en ese entonces la verdad es que se veía esto como, estaba en una infancia, ¿no? Eso es en el 2012, alrededor de 2011, 2012, en donde pues todo esto apenas estaba empezando. Proteína se veía ok como una alternativa, pero grasa era casi una locura. Entonces yo recuerdo pedirle permiso a mi supervisor, ¿no? Para usar poco de mi tiempo en esto y su respuesta fue muy adecuada al momento. Me dijo, cada quien ocupa su tiempo libre como quiere. Si tú quieres usar tu tiempo libre haciendo esto, adelante. Y bueno, eso fue muy positivo para mí, ¿no? Porque digamos que me dejó hacer lo que quisiera y claro, siempre con el apoyo detrás, ¿no? Y así comenzamos. La idea era hacer un artículo nada más científico, muy básico para mí, ¿no? Que dije, bueno, pero pues no había nada tampoco en aceites específicamente y grasas. Y así comenzó. Yo lo hice un proyecto paralelo con mi doctorado y al final, pues yo me daba cuenta que había mucho más interés en grasa de insectos que en grasa láctea. Y bueno, es lógico porque la grasa láctea tiene muchísimos años ya. Probablemente más, casi 100 años de investigación donde todo ya está hecho, todo ya se ve. Y en los insectos no hay nada. Entonces, cuando yo iba a los congresos de grasa láctea,
nadie me preguntaba nada, no había casi interés y pasaba lo opuesto cuando yo iba a los congresos o presentaba cualquier cosa de insectos, ¿no? Así como que al final preguntas y 20 manos alzadas, ¿no? Y dije, ¿qué pasa? Y bueno, ahí me di cuenta que había muchísimo interés. Terminé mi doctorado y seguí en paralelo trabajando grasa láctea y grasa de los insectos y después, bueno, ya me fui a la Universidad de Dante donde me dieron la oportunidad de tener este tema como mi línea de investigación, ¿no? Y bueno, he seguido estudiando los insectos como alimento, pero bueno, mucho de lo que se investiga también es útil para alimento de ganado. Me refiero, perdón, como alimento humano, ¿no? Pero también mucho que se investiga se refiere también a alimento para ganado. Dailan, una pregunta, ¿por qué se fijó el punto de mira en los insectos como una solución de alimentación para humanos y para animales? ¿Cuál es la visión que llevó a cambiarle un poco esa visión hacia ese mundo enorme de los insectos? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, es algo multifactorial, ¿no? Por un lado tienes la parte de que los insectos son bueno, mucho se ha hablado también en podcasts anteriores de este podcast, se habló de la necesidad de alimentar a la población en el futuro. No se espera que crezca mucho y no solo que crezca mucho, sino que la población de clase media incremente su ingesta de proteínas y entonces va a haber no va a haber tantas proteínas. Entonces se tiene que encontrar nuevas fuentes de proteínas para alimento humano y también para ganado. Una de las opciones que cubre las características necesarias en cuanto a sustentabilidad y a nutrición, a calidad de la proteína, son los insectos. Hay muchas otras, ¿no? Tenemos a las plantas, tenemos a los microorganismos, etcétera. Entonces, bueno, esa es una de las opciones. ¿Por qué insectos? Bueno, los insectos tienen una alta conversión alimenticia, más bien una baja conversión alimenticia, ¿no? La conversión alimenticia es cuántos kilos de alimento consume el animal para ganar 1 kilogramo de peso. Si uno lo compara con cerdos o con res o con otras especies, la conversión es muy eficiente el insecto, ¿no? Depende de qué estudio tú veas, pero bueno, va entre 1 y 2 la conversión alimenticia. En cerdo me parece que está alrededor de 4, en res 6 y así, ¿no? Te vas mucho más alto. Entonces son muy eficientes convirtiendo alimento en peso vivo. Ese es uno. La otra producen menos gases de efecto invernadero, se necesita menos agua para producirse. Y algo muy importante es también hay una reducción en el riesgo de enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se pueden transmitir de los animales al hombre, como por ejemplo tenemos a sí, los cisticercos, por ejemplo, que fueron en algún tiempo una enfermedad muy importante en México, y bueno, otras cosas. ¿Por qué es esto? Porque los insectos están muy lejos evolutivamente de los humanos, ¿no? Si lo comparas con los mamíferos, ¿no? O incluso con el cerdo, que son muy, muy parecidos. Esa es una. Digamos, a nivel general, ¿por qué es una alternativa para animales? Pues en Europa lo vieron como una alternativa para producir proteína en su territorio, ¿no? En Europa el alimento viene principalmente de Asia-Pacífico, de Sudamérica, ¿no? De Argentina viene mucho, y eso trae diferentes problemas, como por ejemplo volatilidad en los precios del mercado, ya sea porque hay alguna inundación, algún problema ¿no? meteorológico. Se espera que estos problemas se incrementen con el cambio climático. Entonces, esto trae volatilidad en los precios.
energéticos, ¿no? Que te incrementan los precios y, bueno, problemas tan graves como ahorita los de la guerra en Ucrania. Entonces, producir en tu suelo te permite reducir la volatilidad de los precios, pero también te permite controlar la calidad de tu producto, ¿no? Uno de los problemas graves, bueno, no problemas graves, digo, uno de los problemas con la soya que viene de afuera es que puede ser genéticamente modificada y los consumidores europeos no aceptan tanto este producto, ¿no? Entonces, bueno, también te permite que tú controles si es algo genéticamente modificado o no. Entonces, bueno, es una solución para producir proteína para animales, para alimento, en su territorio. Otra cosa es, por ejemplo, para diversificación del alimento, ¿no? De animales, muy importante, por ejemplo, en peces, en donde parte del alimento es la harina de pescado. Entonces, se trata de reducir un poco la cantidad de harina de pescado usada usando harina de insecto. Entonces, también diversificas el alimento, lo mismo con pollos y con otras especies. Súper interesante. Sí. O sea, yo lo que veo, lo que tú estás diciendo es, ellos quieren tener en Europa se busca cómo manejar una producción territorial y teniendo en cuenta que Europa no es tan grande como continente, pues no hay suficiente espacio para desarrollar tanto ganado allí y desarrollar la proteína. Exactamente, y los insectos es una muy buena solución porque también se pueden producir en un espacio muy reducido. Y bajo las condiciones del continente, bajo las condiciones climatológicas del continente, ¿no? Europa tiene inviernos no muy fríos, pero son inviernos Sí, que claro. llegan alrededor de 0 grados y veranos no tan cálidos. Entonces también, bueno, se pueden, digo, hay una necesidad energética muy importante en la producción, pero bueno, se pueden producir y sobre todo porque en un pequeño espacio tú puedes producir varias toneladas. Exacto. Oye, Dailan, ¿y cuáles son las especies que actualmente se están utilizando en Europa para alimentación humana y también para alimentación de ganado? Para alimentación, principalmente para alimentación de animales, es estas dos que estamos viendo en pantalla, del lado de mi lado izquierdo, ¿no? La que está más clarito es la larva del gusano de la harina y la larva de la mosca soldado, ¿no? La larva de la mosca soldado es muy interesante porque come de todo, entonces puedes usar muchos sustratos para crecerlos y el gusano de la harina también es muy eficiente convirtiendo, ¿no? Principalmente para consumo humano son, bueno, ahora las 3 especies que están aprobadas por la EFSA, ¿no? Que es la comisión que regula, el instituto que regula la sanidad de los alimentos en Europa, y es la larva del gusano de la harina, langosta migratoria, que es, se llama langosta migratoria, Sí, se me langosta olvidó el migratoria. nombre, Sí, sí, langosta sí. migratoria y el grillo común, Ageta domesticus. Esos son los 3 La jeta principales, pero hay doméstica. otros tipos de grillos que se están también tratando de producir, pero esos principalmente porque ahorita son los que están aprobados. Darlene, actualmente, ¿cuál es el impacto que se ha visto con la introducción de esta propuesta del consumo de insectos en diferentes formas en la población? ¿Cómo ha sido recibido esa propuesta de introducir insectos en los esquemas de alimentación, tanto humanos como animales? Bueno, mira, estamos hablando de 2 cosas diferentes, digamos. Primero, para animales, sí, es un nicho de mercado, para animales y para humanos. En animales, el mercado principal ahorita es para alimento de mascotas y para alimento, para acuacultura, ¿no? En mascotas es un producto premium que se promociona como un alimento sustentable, también para diversificar la proteína que se le da a sus mascotas, como un alimento más natural, porque por ejemplo los gatos comúnmente buscan bichitos y se los comen, porque es más saludable. Y también la harina, perdón, la grasa de
la mosca soldado, es alta en ácido láurico, que es un antimicrobiano, entonces también como que tiene propiedades funcionales. Sigue siendo un nicho de mercado. El costo de este alimento es alrededor de 20% más, por lo menos. Pero bueno, eso por una parte. Por otra parte tenemos la acuacultura. Hay varias especies aceptadas ya en Europa para acuacultura, son 7 especies de insectos y es una alternativa para reemplazar la harina de pescado, ¿no? No se puede tener un completo reemplazo, pero es alrededor del 30% de reemplazo. Y es mucho mejor que otros cereales, ¿no? Que reemplazar con cereales, porque se parece mucho más el insecto a la harina de pescado que un cereal. Por supuesto, hay muchas cosas ahí que hay que ver, ¿no? La cantidad de minerales, la cantidad del tipo de carbohidratos, etc. Y por eso es que no puedes reemplazar hasta un 100%. Pero se ha visto que 30% es algo factible. Algo muy importante es que los insectos tienen quitina, que por un lado puede ser funcional, pero también por otro puede ser un factor de limitante en el crecimiento de los insectos, ¿no? En la parte de consumo humano es un poco diferente. El mercado es mucho menor y principalmente porque el consumidor lo acepta poco. El tipo de consumidor que lo acepta son más como foodies, ¿no? Tipo de consumidores que son jóvenes, que buscan alimentaciones sustentables, que digamos buscan alternativas, pero no es muy aceptado. Se está buscando, se está estudiando también cómo incrementar la aceptación de estos productos y hay muchas variantes, ¿no? Una de ellas, que es a lo que yo he hecho investigación, es usar los insectos como ingrediente, digamos, no servirlos en la mesa como están así, sino procesarlos, producir ingredientes, como en este caso el aceite que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Que puede ser un aceite, puede ser una grasa, usar eso como ingrediente para producir algo más. Y el consumidor tiende a aceptar más un producto que no se ve el insecto, número 1. Número 2, que el producto es familiar para él, que lo conocen y que tiene un buen sabor. Y eso es clave en los insectos, en los productos hechos a base de insecto, que tiene que tener un buen sabor. Porque la gente puede probarlo porque es sustentable, porque puede ser un hype, pero no te lo vuelva a comprar si no sabe bien. Y quizá ese fue uno de los principales errores que se cometieron al principio por las empresas que empezaron a introducir estos tipos de productos en el mercado, que había hamburguesas que, bueno, lo vendían como hamburguesas, lo vendían así también como está aquí en pantalla, que es liofilizado, y el sabor era muy malo. Entonces la gente lo prueba una vez, pero no lo vuelve a probar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas y ya eso es algo muy personal que yo creo, pero también sé, ¿no? Que muchas de las empresas no tenían a especialistas en producción de alimentos, ¿no? Digamos, tecnólogos en alimentos o gente que se dedica a diseñar alimentos y por eso hubo varios errores. Uno de ellos fue el sabor y eso es crítico, crítico, se ha comentado aquí antes, pero el sabor es lo que te determina que alguien vuelva a comerlo o no. Óyeme, y ya que nos has contado un montón de cositas ahí, varias, cuéntanos un poquito cómo es el proceso de obtención, de producción de insectos y también qué ingredientes se pueden obtener, porque también nos hablaste de proteína y ahora también de aceites, tenemos una imagen aquí de aceites, entonces si nos puedes contar un poquito así a grosso modo de la parte tecnológica. Bueno, ¿cómo se producen? Se producen aquí en Europa, hay pequeña, mediana y gran escala, ¿no? Hay empresas muy grandes, ya las empresas grandes tienen muchos procesos que están automatizados, o sea que ya es una industria tal cual. El procesamiento, pues hay muchos tipos de procesamiento, ¿no? Puedes tener la larva
seca o sin secar y entonces meterla a procesar. Si tú produces solamente lo que se llama harina de insecto, que básicamente es el gusano seco y molido, en una especie se puede, en especies donde tienen mucha grasa no se puede hacer esto, se tiene que hacer un desgrasado previo, porque si no se te apelmaza mucho, ¿no? Por ejemplo, el grillo se puede moler y es una grina de grillo, ¿no? En larvas que tienen normalmente un contenido hasta el 30% en base seca, se necesita hacer un previo desgrasado. ¿Cómo se hace esto? Pues también a nivel industrial en gran escala, con tricanters, en donde por un lado lo mueles y por otro lado estás haciendo una centrifugación y te separa entre el pellet, que es básicamente la quitina, con la proteína, y por otro lado la parte acuosa, y la parte acuosa también se tiene que tener otro procesamiento para poder separar el agua del aceite, ¿no? Y de ahí, bueno, otros procesos para si quieres limpiar más tu aceite. Eso es a gran escala. ¿Qué se produce? Bueno, puedes poner por un lado la harina de insecto, ¿no? Que es el insecto molido básicamente. Puedes tener un concentrado de proteína o un aislado de proteína, que estos dos últimos productos no están actualmente disponibles en el mercado, porque incluyen muchísimo más procesamiento y en este momento la industria no está en ese estado todavía. Eso es algo que podemos hablar después. La industria de los insectos está realmente en su infancia. Pero bueno, otro producto son los aceites y grasas, como ahorita estamos viendo unos aceites de insectos. Quitina es otro producto. Y otro producto muy importante es el estiércol de insecto, que se llama FRAS, que se usa para fertilizante. Entonces, básicamente usas todo lo del insecto, ¿no? Sí, absolutamente todo. Bueno, Eso es entonces hablaba, una economía circular completamente. Ven, en la parte de la grasa que estamos viendo, qué es lo que estamos viendo en este momento? Dice aceites, ¿por qué tienen diferentes colores? Sí, estos aceites vienen de diferentes tipos de insectos. El que está más hacia la izquierda, que está casi transparente, es de gusano de la harina. Luego es otro que se llama Lesel Mirbum, es otro tipo de gusano de la harina. Le sigue el grasa de grillo y al final es grasa de cucaracha, ¿no? Que está más amarillita y como translúcida. Son una de las primeras extracciones que logramos hacer. Y el color, pues varía, como cada especie es un animal diferente, ¿no? Entonces tiene propiedades diferentes, tienen diferentes pigmentos que le dan. También el procesamiento influye mucho. No siempre vas a encontrar un aceite así translúcido como el de la harina como el que está ahorita. Si tú tienes diferentes procesamientos en insectos, se te pueden crear pigmentos y esos pigmentos se van hacia el aceite. Entonces, bueno, también eso es parte del procesamiento que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Si tú lo usas para alimentos, pues, los animales no se quejan, pero es importante cuidar el proceso si vas a usar este insecto para consumo humano, ¿no? Porque generalmente el consumidor, bueno, todos nosotros, ¿no? Estamos más acostumbrados a consumir un aceite amarilloso, translúcido, ¿no? Entonces es importante que tenga colores que son agradables y que son familiares. A nosotros, digamos, si se parece a un aceite de canola, un aceite de maíz, entonces la gente tiende a consumirlo, a aceptarlo más que si tienes un color café o un color así, que es todo raro. Dailan, estos ingredientes que se utilizan también en alimentación animal, pues entran a competir con toda una industria que tiene muchísimo tiempo. ¿Cómo le va a este tipo de productos en términos de cobertura, en términos de precio, al momento de entrar a competir con una industria pues, que tiene ya tanto arraigo en todo el tema de la alimentación animal? ¿Cómo ves el futuro de esta propuesta? Bueno, en este momento los aceites y la proteína de insectos son mucho más caros que los tradicionales, que digamos la soya o la palma, ¿no? Son mucho más caros y por eso ahorita están en un nicho de mercado.
Otro asunto es que en este momento hay mucho más demanda que oferta, ¿no? Entonces, por eso también los precios son muy altos, ¿no? Se espera que en, digamos, 10, 15 años el precio de la proteína baje a niveles de la soya, pero depende mucho de si se logra escalar al nivel necesario. Ahorita puede tener un precio muy alto porque también se está vendiendo en nichos de mercado. Entonces, las aplicaciones para insectos, digo, para comida de mascotas es la principal y pagan muy bien, ¿no? Entonces, de hecho, pues hay productores que dicen, bueno, ¿por qué me voy a empezar a buscar otro mercado si todavía no logro cubrir la demanda de el que me solicita grasa para alimento de mascota, ¿no? Si me paga muy bien y en otros mercados me pagarían mucho menos. Pero bueno, esa es la situación actual. Sí se espera que baje el precio, que se escale y que se logre tener mucha más cobertura y bueno, teniendo mucho más oferta, entonces se podrán encontrar otros mercados en alimento para ganado y alimento humano, ¿no? En alimento humano, bueno, la situación es un poquito diferente porque no es no hay tantos productos en el mercado actualmente y principalmente son para proteína. Entonces también son un nicho de mercado porque son, por ejemplo, para barritas de proteína, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo muy específico al que va dirigido este producto. Óyeme, y haciendo esa comparación también desde el punto de vista, hablando de proteína específicamente, en el perfil de aminoácidos y en el perfil, por ejemplo, de digestibilidad, ¿qué se sabe al respecto a otras fuentes de proteína tradicionales? Bueno, esta es una alternativa, ¿eh? No es para nada la panacea, El ¿eh? Grey. Sí, el Holy Grail no es, pero es una alternativa más, es una alternativa que cumple con los requisitos de la FAO, como una proteína de alta calidad, porque cubre todos los aminoácidos esenciales. Claro que depende de la especie, ¿eh? No todos los insectos son iguales, pero en general así es la situación. Y la otra pregunta que me hiciste fue. El perfil de aminoácidos y también la digestibilidad. De la digestibilidad, sí se han hecho estudios, pero la verdad es que no estoy muy adentro de eso. Lo que sé es que tiene alta digestibilidad, creo que puedes tener por ahí problemas porque tiene quitina, entonces la quitina puede tener disminuir la digestibilidad, pero la verdad es que no estoy mucho en esa área. Bueno, aquí nos hacen una pregunta si puedes volver a repetir las especies de los aceites que estás mostrando acá, de dónde se están extrayendo estos aceites, las especies. Allá, la primera, la más transparente, la primera de mi lado izquierdo es gusano de la harina, luego el siguiente se llama Lesser Mealworm en inglés, pero, no sé, lo voy a dejar. Déjame ver. Bueno, es otra especie de gusano de la harina. A ver, déjame ver. Lo siento mucho. Alphitobius diaperinus. El primero es Tenebrio molitor, luego es Alphitobius diaperinus, luego es Ageta domesticus, o sea, grillo común, y el último es Bláptica dubia, ese es cucaracha. Hay muchos tipos de cucarachas, ¿eh? Entonces esta es una Del, Bláptica dubia. de los que están aquí, para conectar un poco con la parte regulatoria, el único que está aprobado es para alimentación humana, es el Domesticus, ¿no? El primero, Tenebrio molitor, y el tercero, que es Ageta domesticus, el grillo común. Tenebrin también está aprobado para alimentación humana. Eso Sí. significa que todos los procesos de extracción que se hagan, ya sea proteína o grasa, también pueden ser automáticamente pues ya sacados al mercado. No, porque sigue siendo, por lo menos en Europa, ¿eh? Es diferente la regulación en diferentes partes. En Europa, los insectos son parte de la norma de Novel Food, ¿no? Nuevos Sí. alimentos.
Y entonces, bueno, tiene que haber un dossier, una aplicación a EFSA para poder ser aceptados y entrar en el mercado. En Estados Unidos lo que yo sé es que no hay una regulación específica para insectos, solamente los insectos tienen que ser cultivados específicamente para consumo animal, con fines de consumo humano. Entonces, bueno, tienen una regulación específica para eso y también tienen que ser seguros para la alimentación. En México y en Latinoamérica, que yo sepa, no hay regulaciones. Pero bueno, yo supongo que si es un alimento que vas a meter al mercado, deben de cubrir con los requerimientos específicos de cada país, ¿no? De cualquier alimento. Dale, en términos de esos asuntos culturales que tienen tanto que ver con el consumo, ¿cómo nos va en Latinoamérica en la aceptación de este tipo de productos? Sabemos pues que hay algunas tradiciones locales que se inclinan por el consumo de insectos, pero digamos de manera general, ya por los derivados y por toda esta información que nos estás dando, ¿cómo nos va en Latinoamérica frente a lo que pasa en Europa? ¿Cómo está el avance en esta región? Sí, mira, justo estoy haciendo ahorita un estudio al respecto. Estamos comparando países de Latinoamérica, bueno, un país solamente, México, y con Europa y Estados Unidos. Pero también hay otros estudios que se han hecho en Perú, por ejemplo, en Colombia, en Brasil. Y lo que se puede ver es que la actitud del consumidor hacia productos hechos a base de insecto depende de su cultura con respecto a la entomofagia. En este estudio que estoy haciendo y en otros estudios en México, se ha encontrado que los mexicanos son los que más aceptan este tipo de productos y no solo más aceptan, sino también reject, perdón, se me fue la palabra, que rechazan, sí, perdón, gracias, que rechazan menos este tipo de productos, ¿no? En México, por lo menos en el estudio que estoy haciendo, si es un insecto entero, el 38% te va a decir no, y el 18% te va a decir no si es un alimento procesado. Si lo comparas con lo que encontramos en Italia, el 80% te dice no a insectos completos y alrededor del 70% te dice no a alimentos de insectos procesados. Entonces, bueno, es una gran diferencia. En realidad es enorme la diferencia que tú puedes encontrar. México es un aceptor de este producto, de este tipo de productos, porque culturalmente está aceptado, es algo familiar, es algo que encontramos en el mercado, no es algo que comúnmente consumimos, eso es muy importante porque han de pensar, ay, estos comen todos los días insectos. No, porque es muy caro. Haciendo la comparación, un kilo de grillo, que es de los más baratos, es alrededor de 3.5 veces más caro que el pollo o el cerdo. Y si estás hablando de otras especies que son mucho más delicatessen, ¿no? Por ejemplo, los gusanos de maguey, es 15 veces más caro que el pollo o que el cerdo. Entonces, bueno, este tipo de alimentos está para ocasiones especiales y solamente se vende, bueno, también lo puedes encontrar en restaurantes muy lujosos, ¿no? Entonces, bueno, la actitud que tú tienes es muy positiva. Comparándolo con Europa, absolutamente no. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica sí somos aceptores, pero también hay una diferencia muy grande. Los brasileños, hay un estudio muy reciente en Brasil, en donde se ve que también tienen una actitud negativa y es mucho más similar a los europeos que a los mexicanos. Los peruanos ahí están en medio, pero también en realidad no son muy aceptores. En Colombia no sé, pero también depende mucho de dónde, en qué lugar de Colombia, si es un lugar donde hay más cultura de comer insectos, y no conozco muy bien la situación de Colombia o de otros países, pero yo supongo también que se refiere mucho a la cultura prehispánica, ¿no? De las culturas que estaban antes de llegar a los españoles. En México hubo una fusión mucho más fuerte que en otros países,
¿no? Bueno, en Perú también hubo una fusión muy fuerte. Entonces, esas culturas de entomofagia se han logrado traer hasta nuestros días, mientras que, por ejemplo, en Brasil no pasó eso, ¿no? Brasil es muy marcado la diferencia entre la Amazonía o el sur o el norte de Brasil, ¿no? Donde generalmente en el norte hay más influencia europea y se acepta mucho menos. Bueno, aquí en Colombia hay una zona que, como te comentábamos en el privado, digo comen porque yo no pertenezco a esa zona, hormigas culonas, ¿sí? Que es algo muy tradicional, es en la zona de Santander. Pero quería también compartirte, ya que me haces recordar, mi hijo estudia administración deportiva, ¿no? Y él hizo un proyecto con México, porque hizo un intercambio con México, y me preguntó un día, ¿y qué hago para algo que tenga que ver con alimentación y deporte? Y yo, bueno, no sé, rendimiento deportivo y haz un estudio de si alguien está dispuesto a consumir insectos, que yo lo necesito. Y él hizo un estudio de encuesta con México, en donde entrevistaron un número considerable de mexicanos y colombianos, y los datos son exactamente como tú dices, pero ya estamos hablando de gente deportista que está buscando rendimiento. Ellos estaban supremamente abiertos a consumir proteína proveniente de insecto, más los colombianos, muy poco. Y eso fue unos datos súper interesantes. Si quieres te puedo compartir el estudio, él hizo una monografía al respecto, entonces te la Me puedo gustaría, compartir. muchas gracias. Te Sí. puede enriquecer tus datos. Sí, Pero sí, súper interesante esta pregunta que nos hace Jorge. Bueno, aquí hay más preguntas. Bueno, aquí Liliana nos pregunta que si esta proteína ha sido probada a nivel en la alimentación animal. Tú nos has contado que en efecto sí se usa, pero ¿qué pruebas se han hecho? O sea, ¿sí se han hecho pruebas de rendimiento? Sí, tú nos hablaste de algunos datos. Sí, hay mucho en acuacultura, ¿no? En peces, en pollos, en cerdos. De hecho, ya está aprobado en la Unión Europea para la proteína tal cual, para peces, mascotas, cerdos, pollos y está Seguramente por para ahí. aves también. Sí, aves, no pollos, reptiles, ¿no? Entonces ya hay mucho. Si se aceptó es porque ya hay muchísima investigación que avala que no hay riesgos y además, bueno, se ven los beneficios. Hay muchísimo. Muy interesante aquí es también que estos insectos, por lo menos en el ganado aviar, ¿no? En los pollos principalmente, tienen muchos beneficios en cuanto para reducir problemas de patas, porque se ha visto, si se dan vivos, por ejemplo, aumenta la movilidad de los pollos y se reduce el problema de patas, que puede ser muy grave si están los pollos confinados en un espacio muy pequeño. Entonces también se ve como beneficio a los animales, a los pollitos. En Europa no está aceptado que se den insectos vivos a ningún animal, digamos, tiene que estar ya muerto y procesado. Pero también incluso si ya están muertos las larvas, también se han visto beneficios a la salud, ¿no? Óyeme, y también nos pregunta Liliana que si hay estudios de interacción de la proteína con carbohidratos o grasas. Muy interesante esa pregunta. No, creo que no, porque tienen que considerar que esto comenzó hace 10 años, cuando estaba yo en el doctorado, digamos, era uno de los primeros proyectos que estaban haciendo en proteína, en grasa también, y al principio, y todavía no hay mucho en cuanto a producción animal, ¿no? De los insectos que se les puede comer y que cuánto crecen y todo aquello, ¿no? En alimentos hay mucho menos. Apenas empezaron apenas hace unos 5, 8 años empezaron con perfil de ácidos grasos o perfil de proteínas, perfil de aminoácidos. Y esta parte de estructura, de interacción, todo eso está virgen. Estamos muy por debajo de lo que hay en otros tipos de proteínas, ¿no? La información es muy escasa.
Hicimos un proyecto en colaboración con la Universidad de México y vimos algo parecido. Lo que hicimos fue extraer proteína de 3 tipos de insectos, 2 mexicanos y la mosca soldado, y evaluamos la tecnofuncionalidad, específicamente emulsión. Y vimos que en la mosca soldado, en el gusano de la mosca soldado, cuando hicimos emulsiones eran mucho menos estables. Y tengo una foto, si quieres ponerla después de esto, a ver. Yo no tengo, ya. Ahí mero. Es un ojumil, larva de la avispa, y después BSF es Black Soldier Fly larvae, o sea, larva de la mosca soldado. Las emulsiones se pueden hacer muy bien, pero en el tiempo la mosca soldado tiene menos estabilidad. Entonces empezamos a buscar, ok, ¿por qué? ¿Qué pasó, no? O sea, la emulsión muy bien al principio, muy bonito todo, pero después no hay estabilidad. El tamaño de la partícula en la proteína del gusano de la mosca soldado fue más grande. Y también hicimos otros análisis. Bueno, para no hacer el cuento largo, encontramos que la larva de la mosca soldado tiene mucho más polifenoles, nuestro extracto de proteína, a eso me refiero. Ahí hay mucho más polifenoles. Y en otras matrices se ha encontrado que los polifenoles interactúan con la proteína y esta interacción reduce ciertas características funcionales, entre ellas la emulsión, ¿no? Las capacidades emulsificantes. Entonces, bueno, no es carbohidrato, que es lo que nos preguntaban, o lípidos, pero pues, hay otro tipo de interacciones ahí. Probablemente sí, en carbohidratos, y eso es un área de investigación interesante que a mí particularmente me interesa, porque hay por ahí emulsiones muy fuertes que se forman durante la extracción, que yo no he encontrado qué es, pero son emulsiones súper fuertes, súper estables, y no sabemos todavía qué es lo que está causando esa estabilidad. Pueden ser carbohidratos, sí. Ya, bueno, nos dan las gracias por la respuesta. Bueno, Johan nos pregunta que si cultivara el monitor, ¿quién lo compraría? ¿Sabes algo de Pues, esto, del mercado? ¿quién lo compraría? ¿En dónde? Sí, ¿y en dónde? Internacionalmente habla. Exactamente. Bueno, depende de dónde estés, pero yo creo que el principal mercado, no yo creo, el principal mercado es para alimento, ¿no? Entonces, eso es uno. Aquí en Europa hay 2 mercados muy importantes: mascota y reptiles, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede ser un mercado. Si lo procesas para alimento, bueno, ya es más difícil, porque ya también tienes que ver en dónde, cuál va a ser tu producto, la regulación, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, son el muchos mercado más aspectos. viable es alimento alimento para animales. Dylan, si, Bueno, si a mí se aquí, me, si a mí se me ocurriera iniciar un proceso de búsqueda de un insecto o una larva que quisiera utilizar con fines de alimentación, ¿qué características debería buscar? Porque pues estamos en países súper diversos que podrían estar ocultándonos una gran unas cantidad especies de interesantes. potencialidades de algún insecto maravilloso que nos diera grandes capacidades de producir de este tipo de sustancias. ¿Qué debería buscar en un insecto que yo para buscarle este potencial de producción? Es una pregunta súper compleja, Sí, lo sé. pero no ha sido usted el único que ha hecho esa pregunta, ¿no? Precisamente cuando empezó todo esto en Europa, se hicieron esas preguntas y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Una de las características es que cumpla con los requerimientos nutricionales, ¿no? Ya sea para alimentación de humano o de ganado. Entonces tenemos que buscar especies que cumplan con esto. Otra es si uno tiene sustratos para alimentar a este insecto. La temperatura es muy importante, porque si digamos está uno en un clima muy frío y tú vas a cultivar insectos que requieren 30 grados, entonces vas a tener mucho consumo de energía.
En Europa la solución más viable que se ha visto son larva de mosca soldado, porque es un insecto que come de todo. Se han hecho estudios que incluso pueden crecer y crecen muy bien en estiércol. Claro que esto no está probado y nunca se va a probar en Europa, pero así de diverso es su alimento, ¿no? Pueden comer lo que sea. Crecen muy rápido y, bueno, estos son insectos que crecen a altas temperaturas, 28, 30 grados, altas temperaturas considerando el clima de Europa, Pero esto también se ve como algo positivo, porque en caso de que salgan estos y escapen estos insectos, no provocarían una peste, porque no lograrían sobrevivir afuera, ¿no? Por el clima tan frío que es. Entonces también esto es algo muy importante, ¿no? Que tenemos que considerar y ser responsable de no crear una peste. Entonces, bueno, hay muchas consideraciones también. ¿Cuál es tu aplicación? Si es aplicación para consumo humano, pues yo me iría más hacia lo que está probado o lo que es más sano, lo que tiene menos riesgo a la salud, o lo que es más nutricional, ¿no? Por ejemplo, el grillo común, Geta domesticus, es muy bueno, son muy limpios los grillos, por así decirlo, y también son los únicos donde se han encontrado ácidos grasos omega 3 de cadenas largas, ¿no? Como DHA o EPA. Entonces, bueno, eso también es muy positivo. La Y también funcionalidad. tiene algunas funcionalidades tecnológicas que hacen que sea más fácil de utilizar a nivel de producción, diseño de alimentos. Sí, sí, Bueno, sí. Pero sí, si esto ven en la respondió, próxima, así, no, esto responde. respondió lo que nos preguntaba Maffer. Entonces, Ah, ok, ya respondiste la siguiente pregunta. ok. Pero hay otra que Si también, ponen, perdón, nada más, dale, la si siguiente. ponen el siguiente slide, ajá, ahí tenemos dos no, estas son con lecitina de dos grillos diferentes, que son los de están abajo, y ahí se ve que son mucho más estables que la mosca soldado o que la soya, ¿no? Entonces también Ok. los grillos tienen mucha más funcionalidad en ese aspecto. Sí, tecnológica definitivamente. Sí. Óyeme, y aquí nos pregunta Sebastián sobre el monitoreo y manejo de cría respecto a los índices microbiológicos y plagas, cómo se maneja eso a nivel de incidentes de ácaros o polillas. Sí, mira, esto es muy relevante. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La industria de los insectos está en su infancia. Tiene pocos años que se empezó a hablar a nivel de la industria de la necesidad de formar veterinarios con conocimiento de insectos para evitar enfermedades o parásitos o todo eso, ¿no? Hasta el momento, pues no hay profesionales de este tipo y se necesita, porque sí hay algunas enfermedades, virus, bacterias o parásitos que atacan a esto. Hasta el momento, bueno, pues es más como que si se tenía el problema, tratar de solucionarlo con los conocimientos que hay de otras especies, pero se está considerando, bueno, primero en la formación de profesionales, pero antes de eso, digamos, antes de que lleguen a las aulas ese tema o esa clase, se tiene que formar a los veterinarios, ¿no? Se tiene que haber cursos, se tiene que haber investigación de todo eso, que en el momento hay muy poco, pero sí, es una Sí. problemática. Bueno, pues estás dejando un mensaje en la audiencia adecuada porque estamos hablando en la academia y aquí el vocero, que es el vicerrector, entonces seguramente va a transmitir este importante Claro que sí. mensaje. Adicionalmente que veo que los estudiantes también están haciendo preguntas, o sea que también este es un gran mensaje para ellos, para que tengan también en cuenta en su ejercicio profesional. Una última pregunta, Ailan, y te dejamos tranquila por hoy. Bueno, ¿cuál es el proceso de beneficio que se hace? ¿Cómo se sacrifica un insecto? Por escaldado, o sea, en agua calientita, en agua hirviendo Como se la meten langosta. sí, y es Ok. automático. Eh, Hay un entomólogo, colega mío, que me dice, pero no debes de sentir feo, Dylan, porque los insectos no tienen columna vertebral, entonces no sienten, ¿no? Ok.
También se puede hacer por congelamiento, pero tiene muchos más problemas. ¿Por qué por congelamiento? Es mejor por escaldado, porque al escaldar tú también estás inactivando enzimas que te pueden provocar coloración después, por ejemplo, o lipasas, proteasas, todo eso estás inactivando. Cuando tú congelas no pasa eso. Entonces, sí retienes más de los compuestos nutricionales, pero bueno, después puedes tener problemas en el procesamiento. Eso por un lado, y por el otro, el gusano, tienes que tomar en cuenta que los gusanos se comen enteros, ¿eh? Entonces, en el tracto intestinal de los insectos también hay bacterias que ayudan a procesar su alimento. Si tú congelas, esas bacterias siguen vivas y te pueden causar a ti algún problema. Entonces, cuando tú escaldas, también estás matando esas bacterias dentro del tracto digestivo de los insectos. Entonces, por eso es importante el escaldado. Bueno, pues muy interesante, Aylan. Yo creo que ya se nos ha agotado el tema y bueno, no, el tema no, pero pues el tiempo y sabemos que tienes una agenda muy agitada. No sé si Jorge tenga una pregunta adicional o un comentario para cerrar y ir despidiendo esta sesión. Gracias, Mariluz. No, pues agradecer a Dailan por esta pequeña clase de entomología comestible. Creo que la puerta definitivamente queda abierta. Nosotros, los profesionales de las áreas agropecuarias, definitivamente tendremos que voltear a mirar a los insectos con mucho más respeto y dejar de verlos como simplemente los bichos desagradables que le amargan la vida en muchos escenarios, y entender que definitivamente la producción industrializada y científica va en beneficio de no solamente la población humana, que se puede beneficiar de estos mecanismos de alimentación, sino por supuesto la producción animal, que ya ha venido dando algunos pasos. Sabemos que hay ensayos y que hay pruebas y que ya se está involucrando dentro de la alimentación, sobre todo de peces y alguna vez los insectos, pero definitivamente hay mucho más allá. Hay que considerar los insectos como una especie de potencial zootécnico, como se consideró en alguna época, no sé, los peces o las aves o los cerdos y eso abre un espacio enorme de investigación. No solamente para identificar especies que tengan ese potencial hacia futuro, sino porque precisamente hay que entender desde sus procesos de metamorfosis, cuáles son sus momentos más valiosos en cada una de sus etapas larvarias, cómo funcionan los adultos, todo su esquema reproductivo, etcétera. Es decir, hay un panorama gigantesco que seguramente vamos a estar explorando y así esa infancia de esta tarea pues vaya llegando a una adultez que nos permita pues aprovecharlos en la medida que necesitamos como población humana. Agradecerle a Adailan su conocimiento y la oportunidad de conversar con ella en el día de hoy. Bueno, y también te transmito, Dailan, todos los agradecimientos por parte de la audiencia. Aquí tenemos también un emprendedor que nos invita a seguirlo en Instagram, en Entofood01. Entonces, Sebastián, que sigas adelante. Esta industria necesita no solamente academia, sino emprendimiento y ganas de sacarla adelante, porque realmente todos estamos en la misma labor de hacer una alimentación más sostenible. Bueno, yo quiero agradecer finalmente pues a Dailan, al programa de Ingeniería de Alimentos de una Agraria y a ACTA. Y pues esta contribución ha sido muy importante. Hoy hemos aprendido muchísimo de ti y vemos cómo de verdad necesitamos buscar nuevas alternativas para la alimentación humana y también animal. Y también cómo estos insectos se pueden ver como una opción que de pronto para algunos es más cercana que para otros, dependiendo de la situación cultural, como ya se habló, pero vemos que el mundo científico lo ve con buenos ojos y eso es algo interesante. Dailan, ¿algún comentario final que quieras darnos? Bueno, solamente me gustaría, si pueden pasar las siguientes slides, porque estos son productos que hemos producido con alimentos. Entonces, bueno, tal cual la entomofagia puede sonar horrendo, pero es trabajo de nosotros como ingenieros en alimentos o tecnólogos en alimentos para producir
alimentos que son atractivos. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, usando nuestro conocimiento en diseño de productos, ¿no? Entonces, en esta imagen tú ves un pastel que se ve igual, ¿eh? Se ve muy delicioso. Es igual. Y cuando nosotros hicimos el análisis pues no hubo diferencia hasta cierto límite de sustitución, ¿no? Depende de muchos, también de qué insecto estés usando, pero en otros hemos encontrado hasta 100% de sustitución sin cambiar la aceptación del consumidor. Entonces, es trabajo de nosotros como tecnólogos y científicos en alimentos, de hacer nuestra tarea, hacerla bien, para producir alimentos que logre tener todos los requisitos que los consumidores están necesitando, ¿no? Y de esta manera, bueno, también contribuir a la sustentabilidad de la alimentación humana en el mundo. Bueno, estos pasteles están hechos con grasa, no con proteína. Sí. Okay. No, con grasa, sí. Sí, porque la proteína tiene mucho color, ¿no? No, eso depende. También es otro tema. Tú puedes detener, es una oxidación similar a la que pasa en la manzana. Entonces, tú puedes detener esa oxidación agregando algunas cosas. Y entonces ya tienes un color blanco. Ok, súper interesante. Oye, pues nada, aquí nos podemos quedar hablando todo el día, pero pues sabemos que todos tenemos agenda. Muchísimas gracias. Si las personas luego se te quieren comunicar contigo para hacer más preguntas, ¿cómo lo pueden hacer? Lo más fácil es en LinkedIn, ¿eh? Si me buscan como Dailan Tsompa, así aparezco en LinkedIn. También estoy en ResearchGate para los que son más científicos, el mismo profile, Dailan Tsompa, y si no, a mi correo dailan.tsompa@ugent, un G de gato, .be de Bélgica. Ahí estoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Dailan, de verdad. Un gustazo haber hablado contigo. También agradecemos pues a Jorge, que nos acompañó hoy y que nos dio una perspectiva zootecnista súper interesante. Gracias, Jorge. No, a ustedes gracias por la oportunidad. Bueno, y también por último queremos agradecer a esta gran audiencia que nos acompañó en vivo en el día de hoy. Hoy nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero eso denota el interés del tema. Alimentoc ha sido sin lugar a duda una experiencia en donde hemos demostrado que la colaboración genera muchos resultados. Este podcast ha sido de gran contribución para estudiantes, académicos, empresas y también para consumidores. Y eso lo demuestra también la gran audiencia y la cantidad de seguidores que ya tenemos en Spotify y en Apple Podcasts. Muchas gracias a todos, a toda esta gran comunidad, y bueno, estamos viéndonos en otros escenarios. Hasta luego. Hasta luego a todos. Que estén bien. Chao.